eje imaginario, puntos de cruce. Cuando nosotros, si nosotros tratáramos de hacer el bosquejo del lugar de las raíces con las 6 primeras reglas nada más, cabe la posibilidad de que tuviera yo o que tuviéramos nosotros una serie de polos y ceros y que me quedaran 2 polos sin ningún cero, asociado a ningún cero. Inmediatamente uno dice, pues estas se van al infinito. Y para que se vayan al infinito, pues también hay múltiples posibilidades, ¿no? Una de ellas es que vayan y atraviesen el eje imaginario, ¿sí? Si esta fuera la geometría correcta, entonces ahora la pregunta es, ¿y por dónde va a pasar al eje imaginario? Podría ser ahí, podría ser acá, podría ser así, podría ser por acá, por acá. O sea, hay infinidad de posibilidades en las que esta rama puede pasar al semiplano derecho por múltiples posibilidades, pero solamente por una va a ser la correcta. Nada más por una va a poder pasar. Entonces, esta regla me da esa información. Me va a decir el punto exacto sobre el eje imaginario. A ver, espérenme, porque están toque y toque la puerta. Permítanme. Perdón. Esto, es que ya llegaron las pizzas. No es cierto. No, quién sabe quién es esta. Toque y toque. Luego hay chamacos que nada más pasan y tocan, pero este está así muy insistente. No, no conozco quién sea. Bueno, esta regla nos va a decir exactamente el punto por donde va a pasar la rama. Entonces, esta regla me va a dar 3 cosas. Me va a decir si efectivamente pasa, si efectivamente cruza la rama al eje imaginario. Si resulta cierto que la rama va a cruzar al eje imaginario, me va a dar el punto exacto por donde pasa sobre el eje imaginario. Y me va a dar también el valor de K en el punto de cruz. Esas 3 cosas me va a ayudar esta regla. Entonces, si yo tengo mi polo y sé que va a ir al infinito y ya sé que sí va a atravesar el eje imaginario y en dónde, pues ya es más fácil trazarlo, ¿no? Porque tengo el punto correspondiente al polo, tengo un segundo punto y voy a tener las asíntotas. Entonces yo ya sé que esta se va a ir así. Ajá. Asintóticamente y va a pasar por aquí. Entonces esa es la relevancia de esta regla, que ya me va a facilitar más el trazo de una forma más aceptable.
Ahora, aquí dice que para hacer eso se puede usar el criterio de Root o el de Leonard Shepard. Este hace uso del arreglo de Root, pero como el arreglo de Root, el criterio de Root, ustedes ya lo vieron en Control 1, ya vieron ahí toda la teoría, cómo se construye, bla, 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 los criterios, o sea, ya vieron todo eso, pues es que voy a usar el criterio de Root. Si yo usara este, pues tendría que enseñarles toda la teoría de este, así como les enseñaron toda la teoría de Root. Y como no es un control 1 para analizar la estabilidad de acuerdo a diferentes criterios, pues voy a usar el que ya saben, que es el de Root. ¿Sí? Entonces, aquí hay que recordar cómo formar el arreglo de Root, pero en términos de K. ¿Sí? Recuerdan que en control 1 vieron el criterio de Root, le subo esperando que se suba todo esto y está sobrepuesto nada más. No se mueve. Vieron el criterio de Root en control 1 y lo vieron para dos escenarios. Uno, el polinomio característico era conocido completamente y armaban su criterio de Root y decían, es estable, inestable, marginalmente estable, los cambios de signo, bla, bla. Y el segundo, cuando vieron el concepto de la estabilidad relativa, que muchos le llaman el criterio condicionado de Root, o la estabilidad condicionada, más bien dicho, ¿no? Muchos le dicen estabilidad condicionada, que no es otra cosa más que la estabilidad relativa. Y entonces aquí el polinomio característico quedaba en términos, en función de S y en función de K. Y el arreglo de Root lo realizaban de manera algebraica con este valor de K incluido. Bueno, pues aquí vamos a usar el que usaban para la estabilidad condicionada o relativa, ¿sí? Porque nos va a permitir encontrar el valor de K para el cual la rama cruce al eje imaginario, ¿sí? Otra forma de obtener esto, como dice aquí, es por sustitución directa de S igual a J omega en el polinomio característico. Y pues no implica mayor teoría, ¿no? Para poderlo aplicar en un momento dado. Tres formas de hacer lo mismo. Y aquí vamos a poder, para poder encontrar el valor de K y el punto de cruce, vamos a tener que recordar la construcción del lugar geométrico, la construcción del arreglo de Root. Es que me distrajo ahorita que fui a ver lo de la puerta. Del criterio de Root. ¿Recuerdan cómo o qué se tenía que hacer al construir el criterio de Root cuando el primer elemento de una fila era 0 o cuando toda la fila se hace 0? ¿Recuerdan qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer más bien? Porque el caso aquí que nos va a tocar puede ser cualquiera de los dos. ¿Qué se hacía en cada caso? ¿Recuerdan? Pero sobre todo el que siempre va a suceder aquí va a ser cuando toda la fila se hace. ¿Qué pasaba cuando ustedes construían el arreglo de Root? Y en ese trayecto, en ese camino de construirlo, toda una fila se les hace 0. ¿Cómo sorteaban esa situación para poder seguir haciendo el arreglo de Root? Si ustedes recuerdan, después de la segunda fila del arreglo de Root, empiezan a depender de la fila anterior o de las dos filas anteriores. La tercera, para ser formada, depende de las dos anteriores.
la cuarta de la segunda y tercera, y así sucesivamente. Entonces, si una fila anterior se me hace cero, cuando trate de calcular la fila siguiente, pues todo se me va a hacer cero, porque los determinantes se me hacen cero. Entonces ya no podría terminar el arreglo de Ruth, pero yo necesito terminarlo. Entonces, ¿recuerdan qué se hacía cuando, o qué se hace cuando toda una fila se hace cero? ¿Qué se hace para poder seguir construyendo el arreglo de Ruth hasta el final? Sí, profe, se agarraba una constante muy pequeña. Eso es cuando el primer elemento de la fila, es decir, el elemento de la columna uno en esa fila, se hace cero. Eso que tú dices es cuando se hace cero. Porque acuérdense que tenemos varias, esas dos posibilidades. Tenemos nuestro arreglo de Ruth. Entonces, si este nada más se hace cero, para poder calcular los que sigue, pues sí, tomábamos un valor muy pequeño. Pero si toda la fila se me hace cero, este criterio ya no es válido. Hay que tomar otro criterio. Aquí vamos a tener esta situación porque la vamos a forzar a que suceda para que podamos calcular tanto la ganancia acá como los puntos por los que cruza el eje imaginario. Entonces, ¿qué pasa cuando toda la fila se hacía cero? ¿Cómo evitaban esa situación? La que comentaron ahorita es válida para cuando solamente el primer elemento, sí, quería la goma, se hace cero. Y el resto de los elementos de la fila son distintos de cero. Solamente para esta situación se usa un valor muy pequeño. Pero aquí vamos a ver cuando todo se hace en cero. Toda la fila es cero. ¿Recuerdan? Se tomaba un polinomio auxiliar. ¿Se sustituye la ecuación auxiliar por la derivada? Ajá. Pues aquí vamos a hacer eso. Vamos a necesitar de esa ecuación auxiliar para este caso. Y eso implica o va a implicar calcular raíces de un polinomio. Entonces caemos nuevamente a calcular raíces de un polinomio. Si el sistema es de un orden grande, pues ese polinomio podría en un momento dado ser de tercero o más. Y entonces pues necesitamos resolverlo, ¿no? Y ahí es lo que yo les digo que la esencia inicial del trazo sin necesidad de resolver el polinomio característico, pues se pierde. Porque si yo ya tengo herramientas para resolver un polinomio, pues ya puedo resolver el polinomio característico y evitarme de todo esto. Y finalmente la regla 11, que no es otra cosa más que aplicar el criterio de magnitud, cálculo del valor de la ganancia acá, ¿sí? Si ustedes trazan un lugar geométrico de las raíces, es porque lo requieren para algo más, no nada más para trazarlo y ya. Entonces, ese algo más generalmente es obtener el valor de la ganancia acá asociado a algún polo de lazo cerrado de interés. Entonces, la regla 11 es eso, aplicar el criterio de magnitud para obtener el valor de la ganancia para unos polos de lazo cerrado en particular de interés, ¿sí? Y esas son las 11 reglas. Hasta el término de la regla 10 se hace
y todavía no se aplica la regla 11, porque para aplicar la regla 11 requieren tener ya definidas las ramas del lugar de las raíces. Entonces, una vez que llegan y concluyen la regla 10, lo que sigue no es la 11, sino lo que sigue es generar el bosquejo de las ramas que forman el lugar de las raíces. ¿Sí? Ahora, si quieren tener un lugar de las raíces ahí guardado para cuando lo vuelvan a necesitar de un proceso de un sistema en particular, pues entonces sí es conveniente hacer el ajuste completo del lugar de las raíces. Pero si ustedes generan su bosquejo final del lugar de las raíces, vamos a poner este que estuvimos hablando la vez pasada. Y resulta que nada más necesitan el valor de K para unos ciertos polos de lazo cerrado que están confinados a una región específica. Pues yo hago el ajuste nada más aquí de la rama. Pues no pierdo tiempo acá, a menos que lo quiera ajustar todo para tenerlo ahí y poder usarlo en otros lados. Ahora, si yo tengo un proceso que voy a compensar a través de la ganancia acá, es porque quiero que ese sistema se comporte con unas determinadas características de operación. Y esas características que se requiere que el proceso tenga, pues siempre van a estar confinadas a una cierta región nada más. Es cierto que yo puedo, con el lugar de las raíces, determinar el valor de K para cualquier polo de lazo cerrado. Pero no es para lo que yo quiera, sino para lo que el proceso demande. Si el proceso funciona con polos sobre esta región, pues siempre voy a ocupar el lugar de las raíces para esta región. Entonces hago aquí mi proceso de ajuste, que pase bien la rama, y ya aplico ahora sí la regla 11, ¿no? A lo mejor yo en un primer intento hice esto bosquejo, cuando en realidad a lo mejor la rama pasa por acá. Entonces, si yo trabajo aquí el ajuste, pues voy a encontrar que la rama pasa por acá. Entonces ya puedo ubicar aquí el polo de interés y ya puedo trazar correctamente mis vectores para calcular sus longitudes y obtener con el criterio de magnitud el valor de la ganancia K exacta, teniendo la certeza de que por ahí pasa la rama. Si yo hago el bosquejo inicial y lo pongo acá abajo, y yo pongo aquí el polo de interés, yo tengo que asegurarme primero que efectivamente este punto es parte del lugar de las raíces. Ustedes podrían decir, o sea, yo hago este bosquejo, ¿no? Ah, pues ya, aquí lo pongo, aquí calculo K. Yo tengo que asegurar que este punto forme parte del lugar de las raíces. Si la rama correcta pasa por aquí y no hago el ajuste, ustedes van a decir, ah, es que tanto es tantito, ¿no? No creo que cambie mucho el valor de K. El problema no es cuánto cambie el valor de K. El problema es que si ustedes, y ya lo comenté, el problema es que si ustedes calculan un valor de ganancia para un punto fuera del lugar de las raíces, lo van a poder calcular. Van a poder encontrar un valor. Nada más que ese valor no les asegura que su polo se ubique aquí o acá donde realmente se desea, ¿no? No hay una seguridad que esta ganancia corresponda a este. Va a estar movido.
en otra parte de la rama. Entonces uno está esperanzado o creyendo que tenemos la dinámica que nos da el polo aquí, cuando en realidad tenemos la dinámica que nos está dando el polo de lazo cerrado en algún otro punto de la rama. Porque el punto sobre el cual calculamos K no era parte del lugar de las raíces. Por lo tanto, para garantizar que con el valor de ganancia que ustedes van a calcular, efectivamente el sistema presente la dinámica que tendría con sus polos en la posición deseada, ustedes tienen que garantizar el correcto trazo, el correcto ajuste de la rama bosquejada en su lugar de las raíces. ¿Sí? Y eso es todo. Eso es el procedimiento de Evans. Preguntas, dudas sobre las reglas. Fíjense, ¿cuánto tiempo las vimos? ¿Una semana? Y por ahí otros se tarda todo un semestre, ¿no? Pero bueno, cada quien sus pedagogías. Ahora son 11 reglas. ¿En qué orden las voy aplicando? En realidad ustedes las pueden aplicar en el orden que quieran. La situación es que luego pueden trabajar extra. Si yo sigo más o menos el orden en el cual las planteé, en el cual las estuvimos viendo, una de las primeras cosas que debo de hacer es trazar las regiones del lugar de las raíces que haya sobre el eje real. Esto es de lo primero que tengo que hacer, aplicando esa regla 4, que me permite saber esto a través de poner un punto sobre el eje real y contar el número de polos y ceros a la derecha de este punto. Aquí tendría que ponerle otro polo porque de acuerdo a esto es par y aquí, no, sí, aquí no hay par, aquí no hay lugar de la raíz. Y contar el número de polos y ceros, y si es impar, entonces sí hay lugar de las raíces, si es par, no hay lugar de las raíces. De tal manera que cuando yo llegue a la regla de, por ejemplo, puntos de separación, y resuelva mi polinomio de la derivada, y tenga una serie de raíces, y varias de ellas sean reales, pues yo ya me estaría ahorrando aplicar el criterio de ángulo varias veces. Por ejemplo, tendríamos 3 raíces reales, por ejemplo. Si yo no hubiera determinado con anterioridad sobre el eje real cuál es parte del lugar de las raíces, para verificar si estas raíces reales son puntos de separación, yo tendría que aplicarles a cada una de ellas el criterio de ángulo. Si previamente yo ya apliqué la regla 4 y ya conozco las regiones sobre el eje real en donde hay parte del lugar de las raíces, pues visualmente me doy cuenta si forman parte o no. Si una raíz cae aquí y otra raíz cae acá y otra raíz cae aquí, pues ya sé que esta no forma parte del lugar de las raíces y esta sí. No hubo la necesidad de usar el criterio de ángulo. Ahí es donde uno se empieza a ahorrar trabajo, ¿sí? Si yo voy viendo que no tengo ramas al infinito, porque desde el principio dije mi número de polos, mi número de ceros, mi número de ramas al infinito,
mi número de ramas. Que aunque esta sí es una regla, ¿no? Entonces, si hay ramas al infinito, pues ya tengo que usar la regla de las asíntotas y del centroide. Si no hay, pues no lo hago. ¿Sí? Entonces vean cómo llevar un orden me puede ir auxiliando para ir viendo qué reglas puedo usar, cuáles no, y de qué forma me puedo ir ahorrando trabajo. Entonces hay una serie de pasos, unos lineamientos, una guía, como claramente dice ahí, es una guía. El que quiera seguirla la sigue, el que no, pues no pasa nada. En el cual me da una secuencia de cómo se aplican las reglas, en qué orden. Y ahí está. Primero, se ubican los polos y ceros del lazo abierto sobre el plano complejo. Evidentemente, primero los calculan, ¿no? Pues aquí podría ser 0, se calculan los polos y ceros del lazo abierto. Y entonces, cada que se aplica una regla, lo ideal es que ustedes la vayan ubicando en su dibujo que van a ir haciendo. Entonces, lo primero que hacen es que calculan los polos y ceros del lazo abierto. Ven las partes reales y partes imaginarias de los polos y ceros para saber cómo va a quedar escalado mi plano complejo. Y además consideran más o menos por dónde va a estar el punto de interés, el polo de lazo cerrado de interés para calcular la ganancia, para aplicar la regla 11, de tal manera que puedan incluir en la escala los números necesarios para poder trazar adecuadamente su lugar geométrico de las raíces. Entonces, punto por punto lo van haciendo. Ya una vez que los calculan, lo siguiente, antes de que los ubiquen, pues es tomar su papel milimétrico, trazar sus ejes y escalarlos en función de los valores que tengan los polos y ceros y el punto que ustedes van a trabajar, o los puntos, los polos del lazo cerrado, porque no saben, cuando ustedes lo empiezan a generar, realmente no saben si su lugar de las raíces se va a ampliar mucho hacia arriba, hacia abajo, o si se va a extender mucho a la izquierda o a la derecha, o si va a quedar confinado nada más en una región pequeña de su papel. No saben qué tanto se pueda ampliar, expandir. Entonces siempre dejamos algunas unidades, unas dos, dependiendo la escala, por si se amplía más, por si se extiende el lugar de las raíces a los extremos, hacia arriba o hacia abajo. Ubican sus polos y ceros, el lazo abierto, y fíjense, determinan los lugares de las raíces sobre el eje real, que es la regla 4. Pero antes de llegar a la regla, al punto 2, que es la regla 4, pues aquí hay que poner cuántas ramas hay al infinito. Desde este punto, ya nosotros podemos ir visualizando cómo puede ser la geometría. ¿Sí? A va a haber al infinito. A no va a haber al infinito. Si no hay al infinito, es un poco más intuitivo el trazo de las ramas con todas las reglas completas. A diferencia que cuando hay al infinito, ahí es donde uno dice, ¿y por dónde se van y a dónde se van? ¿No? Se calcula 3, el centroide y los ángulos de las asíntotas. Cuando lleguen al punto 3, ya ustedes
calcularon con la regla 3 el número de ramos al infinito. Entonces ya saben si aplican o no esta regla. Si el número de ramos al infinito es 0, pues este punto que involucra dos reglas, pues ya ni le hacen caso, se lo brincan. Pero si es distinto de 0, pues hay que aplicarlo. 4. Se determinan y se ubican los puntos de separación. Y se calculan los ángulos de salida o entrada. Si ustedes tienen, por ejemplo, este caso, que lo hemos trabajado aquí con anterioridad, de los dos polos y el 0 sobre el eje real, y que ya vimos infinidad de veces que en lugar de las raíces hace esto. Y ya determinaron que solo hay una rama al infinito, que es esta. Y ven que así queda su bosquejo. Pues evidentemente ustedes aquí están viendo que jamás ninguna rama va a atravesar al eje imaginario. ¿Sí? Pero también se percatan que aquí va a haber un punto de separación. Entonces aplican la regla 4. Si ustedes tuvieran un sistema en el cual tienen un polo, un polo, un polo, un polo, y dicen número de ramas al infinito 4, todas se me van al infinito, pues es evidente que no voy a tener puntos de separación. Entonces este punto 4 pues ya ni lo resuelvo, ya ni lo aplico, porque sé que no va a haber puntos de separación, todas se van al infinito. ¿Sí? Entonces fíjense cómo es ir aplicando las reglas de Evans, pero conscientemente, no de manera mecanizada. Aplicarlas van a ver que no tiene chiste. Son muy fáciles de aplicar. El chiste es que que vayan una por una conforme las van aplicando, viendo qué es lo que tienen para que entiendan qué es lo que van a necesitar y qué no van a necesitar. 5. Se determinan los puntos de separación. Nuevamente lo que les decía. Si perciben que va a haber puntos de separación, calculan esto, si no, pues no. Ahora ustedes pueden decir, es que no alcanzo a visualizar eso. Bueno, entonces aplica la regla y la regla misma te dirá si hay puntos o no. Si no se alcanza a visualizar previo al punto 4, pues entonces se aplica el punto 4 y el mismo punto 4 me dice si hay o no puntos de separación. La diferencia es que si yo lo logro visualizar, me estoy ahorrando trabajo. Si no lo logro visualizar, pues voy aplicando todas las reglas. Y el resultado de cada regla ya me va a ir diciendo si efectivamente había centroide, o si había asíntotas, o si había puntos de separación o no, o si había puntos de salida o no, perdón, ángulos de salida o no. Los ángulos de salida siempre va a haber. Desde el momento en que tenemos polos, los ángulos de salida siempre van a haber. Los que pueden no haber son los de llegada a los ceros, porque si el sistema no tiene ceros, pues el punto 6 no se aplica. Pero desde el momento en que haya un 0, el punto 6 se aplica. Y se aplica, acuérdense, yo les dije, la regla de los ángulos de salida o llegada menciona que solamente en polos o ceros complejos, porque si están sobre el eje real, pues ya sabemos con cuánto sale y con cuánto llega la rama. Pero que aquí lo íbamos a aplicar indistintamente. Pero si ustedes se apegan a esta lógica y ven que nada más tienen un 0,
pues tampoco aplica en el punto 6, porque no tiene gran sentido. Para practicarlo está bien, pero que me contribuya con nueva información, no. No me va a contribuir con nueva información. Solamente que estén complejos, conjugados, o los polos o los ceros, ahí sí me va a dar información extra que me ayuda al trazo final de las reglas de Evans. La 7. Se determinan los puntos de cruce. Nuevamente la misma lógica. Si yo sé que mi sistema ahí está ya completamente definido, que no hay la posibilidad de que atraviesen al eje imaginario, pues ¿para qué me meto a calcular el arreglo de Rudy y todo si ya sé que no van a pasar? Si los tengo aquí nada más, como fue el primer caso, pues ahí sí tengo que aplicar la regla del punto 7 con la regla 10, porque no sé si las ramas que se me van al infinito se me van a ir así, o se van a ir hacia adentro, o se van hacia acá. No lo sé. Entonces, en esta situación, sí hay que aplicar el punto 7. ¿Sí? Y eso se van dando cuenta ustedes, lo van percibiendo luego, conforme van desarrollando las reglas de Evans. ¿Sí? No hay necesidad de esperarse hasta el final de las reglas para darse cuenta de todo eso. Aquí están intercambiadas porque dice que el punto 8, que la exactitud del lugar de las raíces se puede mejorar aplicando el criterio de ángulo varias veces sobre diferentes puntos en la vecindad de la rama estimada. Sin embargo, este punto 8 tendría que haber sido el 9, porque para hacer yo el ajuste, primero necesito realizar el bosquejo para proponer varios puntos sobre la rama que yo puse de bosquejo, tentativa, y no al revés, porque al revés caemos a prueba y error. Si lo que estaba diciendo hace rato, si tengo esto y yo aplico el punto 7, el punto 8 antes que el 9, pues imagínense cuántos puntos tengo que aplicar aquí para saber cuál realmente es por donde va a pasar. En cambio, si yo hago un bosquejo, pues ya lo aplico sobre el bosquejo que yo hice, ¿no? Para más o menos ajustar. Entonces, primero hago el bosquejo y luego ajusto. Y el 10, pues es simplemente continuar ajustando, ¿no? Hasta que se tenga la certeza de que por ahí pasa la rama. Que en realidad este 10, pues va junto con el 8. Y finalmente, ya hasta el último, se usa el criterio de magnitud. ¿Sí? Entonces, esa es la secuencia de pasos lógica que puede ayudar de una mejor forma a aplicar el procedimiento de Evans con la finalidad de obtener el lugar geométrico de las raíces. Preguntas, dudas. Dudas, preguntas. ¿Nada? De momento no, profe. Bueno. Lo que sigue, pues, es hacer ejemplos. Pero antes de hacer esos ejemplos, que van a ser pocos, tampoco van a ser muchos. ¿Por qué? Pues porque el curso tiene más contenidos. Acuérdense, el lugar de las raíces nada más es una unidad. Entonces no puedo quedarme eternamente en esa unidad. Tengo que ir avanzando. Antes de hacer los ejemplos, les comentaba, les he dicho en reiteradas ocasiones que toda esta teoría es válida
para cuando el parámetro que varía es K y para retroalimentación negativa. Si por alguna circunstancia ustedes llegan a tener retroalimentación positiva, estas reglas de Evans, así como fueron vistas, no les van a servir, porque están hechas para el caso de retroalimentación negativa. Entonces, para poder trazar el lugar de las raíces complementario, es decir, cuando el sistema tiene retroalimentación positiva, necesitamos modificar algunas reglas y algo de lo que hemos visto de lo que la sustenta para poder aplicarlas. Lo primero que tenemos que hacer es generar el criterio de ángulo y el criterio de magnitud para la retroalimentación positiva. Entonces les voy a pedir ahorita que desarrollen el criterio de magnitud y el criterio de ángulo para el caso de retroalimentación positiva. Yo hubiera podido ponerles simplemente criterio de ángulo, pasa, ahí está la ecuación. Criterio de magnitud, pasa, ahí está la ecuación. Y sin embargo hice el desarrollo de cómo se llega a ellas para que cuando tengan esta situación de que la retroalimentación ya no es negativa sino positiva, ustedes conozcan de dónde provienen esas ecuaciones de los criterios de ángulo y magnitud y puedan manipular adecuadamente el criterio de ángulo y de magnitud para el caso de retroalimentación positiva. Entonces, les pido que ahorita hagan ese mismo desarrollo que hicimos para obtener el criterio de magnitud y el criterio de ángulo, pero usando retroalimentación positiva. Y díganme qué encuentran respecto al criterio de ángulo y de magnitud para retroalimentación negativa. Lo hacen para retroalimentación positiva y luego lo comparan contra lo que tenemos. Y díganme qué diferencias notan en el criterio de magnitud y el criterio de ángulo para cada tipo de retroalimentación. En este caso la positiva, porque la negativa pues ya lo tiene. A ver, háganlo y díganme con qué se encuentran. Y a partir de ese resultado que obtengan, ahora sí podemos irnos a las reglas de Evans para ver cuáles hay que modificar y cuáles no. ¿Sí son buenos los Xiaomis? ¿Ustedes que le saben a eso? ¿Los qué, profe? Disculpe. Xiaomis, ¿sí se Ah, pronuncia los así? Xiaomi, los teléfonos. Sí, Ajá, depende del modelo, pero sí tienen muy buena calidad. en general sí. Sí, en general sí. Depende para lo que lo ocupe. Pues, como para qué lo podría ocupar que necesitara mucha capacidad Para Para juegos. multitareas, para tomar fotos. para transmisiones en vivo. No, fíjense que trabajar en el celular, no, a mí se me hace imposible. No sé si ustedes ya estén, digo, en lo que ustedes trabajan, eso que les dije, para que no estemos callados todo el tiempo.
No sé si ustedes ya estén acostumbrados, pero yo no termino de acostumbrarme a trabajar en el teléfono. Siempre extraño la de escritorio, la computadora de escritorio. Y yo veo que muchos escriben de volada en los teclados estos, en los QWERTY que trae el celular, ¿no? Y pa, como el GIF del gatito, ¿no? Que está escribiendo en la computadora. Pa. Así van a escribir. No, yo escribo de dedito, así, casi contando las letras que estoy poniendo. Y por más que quiero incrementar la velocidad, no, porque termino tecleando otras letras que no quiero teclear, ¿no? Entonces, como que no se me da ese espacio reducido. Entonces, en mi caso, dices multitareas, pues no. Así que necesite mucha capacidad de procesamiento porque estoy usando varias cosas a la vez, pues no. Entonces ahí es punto para el Xiaomi. Transmisiones en vivo, pues no soy influencer como para andar haciendo transmisiones. Entonces tampoco ahí. Pues básicamente yo no le doy un uso intensivo al teléfono, ¿no? Yo más bien soy de computadora de escritorio. Pues sí, yo más bien es en eso. Y se va uno acostumbrando a las pantallas, bueno, en mi caso, en vez de acostumbrarme a las pantallas más chicas, en este caso los teléfonos, me voy acostumbrando a las pantallas más grandes porque tenía una pantalla así casi cuadrada, chiquita. Y hace años compré un monitor ya más apaisado, más grande. No, pues ahora retomo la pantalla chiquita y me siento apretado ahí. Se siente muy feo. Y en las laptops tampoco, nunca le he agarrado el modo al pad para el ratón. Siempre busco conectarle un ratón. Y hay otros que en el pad lo hacen, pero todo de volada, ¿no? Y nada más mueven los dedos para arriba y para abajo y abren y cierran y no, los pads tampoco nunca me han gustado. ¿Alguien ya obtuvo el criterio de ángulo, el criterio de magnitud? Para el caso de la retroalimentación positiva, ¿con qué se encontraron respecto a la retroalimentación negativa, que es la que ya tenemos?
Profe, una pregunta, no del tema, pero de lo de las votaciones. ¿Cuál de los profesores que están postulados es el que está mejor preparado? Tengo dudas porque, pues, como que no se aclaró mucho en el debate. Mejor preparado en qué. Pues para ser el director, porque Sí, pues porque todos dicen tener un currículum y todo, pero pues, ¿quién sería el mejor para postularse para director? es que cuando tú llegas a un cargo ya de esos, subdirector, director, inclusive jefe de carrera, tú puedes traer muchas ideas, pero muchas veces terminas haciendo lo que te permiten hacer o a lo que estás dispuesto a hacer. Entonces, se requeriría conocer, en mi caso, los pensamientos de los candidatos para realmente decirte, este podría ser mejor papel que este otro. Porque ya cuando llegas al puesto, y esto pasa a todos niveles, iniciativa privada, sector público, o sea, pasa en todos los niveles. Por eso muchas veces dicen, la silla los cambia, ¿sí? Entonces tú podrás ver y decir, no, pues yo veo en sus planes de trabajo que fulano, pues sí está razonable a las necesidades que hay ahorita. Y sin embargo, vamos a suponer que ese llega y quiere implementar algunas cosas y no siempre se los permite, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien ¿cómo se llama? En el organigrama jerárquico, siempre va a haber alguien arriba de ti, a menos que tú seas el dueño del changarro. Y ese que está arriba de ti trae ciertas políticas que necesitan aplicar en función de la visión que trae otro más arriba. Entonces viene toda una serie de visiones y objetivos de arriba, que para que el que está más arriba que tú cumpla con su trabajo, pues necesita que los de abajo hagan en ese sentido la visión política o las políticas, y entiéndase políticas como una serie de pasos para lograr un objetivo, ¿no? Y entonces tú traías unas ideas y terminas por no hacerlas, por cumplir las tareas que te piden que hagas. Ahora, si tus ideas terminan siendo en el mismo sentido que los que están arriba de ti, jerárquicamente, pues entonces termina siendo un director que va a contribuir con mucho. Pero si tu visión no va de acuerdo a las políticas de los que están jerárquicamente por encima de ti, termina siendo un director que no vas a hacer nada. Entonces todo depende ya no de la preparación, sino de la forma de pensar que tienen y de lo que están dispuestos a hacer y de lo que no están dispuestos a hacer. Y eso solo lo saben ellos. Eso es algo que nosotros como gentes difícilmente nos abrimos de capa a los demás en ese sentido. Lo menos que queremos es que sepan realmente cómo verdaderamente somos, actuamos. Muchas veces damos una idea de otra cosa con la finalidad de conseguir algo, pero el verdadero sentido nunca lo sabemos, solo la persona lo sabe, ¿sí?
Y ahí es cuando el típico político que miente, porque para conseguir algo necesita decir algo que él, no, que él sabe que no está dispuesto a hacer, pero que necesita decirlo para conseguir estar ahí. Entonces, así por la pura preparación, es bien complicado decirte, este sí, este no, ¿sí? Muchas veces a mí me decían, oye, que a ver, dinos, ¿tú cómo ves aquí para esto? Le digo, es que mira, yo te voy a decir mi punto de vista en función de cómo yo pienso y de lo que yo haría. Si tú no piensas como yo, jamás vas a hacer o me vas a hacer caso sobre lo que yo te pueda decir que se tiene que hacer. Es como si yo te digo, mira, yo pienso que para que esto progrese, o no, vamos a ponerlo de otra forma. Yo pienso que para ir a la villa hay que irnos por Vallejo. Si tú de antemano dices, yo no circulo por Vallejo ni loco, pues aunque yo te diga que sea la distancia más corta y más efectiva para llegar a la villa, no te vas a meter por Vallejo. Vas a decir, no, yo mejor me voy por la Azcapotzalco la villa, porque por ahí tengo confianza, porque por ahí yo creo en el camino, porque lo conozco mejor. Y aunque por Vallejo sea más corto, más eficiente y pueda tener ahorros de gasolina y todo, no me voy a meter por ahí. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Yo te podría dar una respuesta sobre la base de lo que yo pienso y que yo veo que alguno de ellos podría actuar sobre ese camino. Pero ya que llegas al puesto, hay que ver realmente cuál es la política que te piden que sigas. Y si lo que te piden no va de acuerdo a lo que tú crees, una de dos, o te traicionas tú mismo, o terminas haciendo unas cosas completamente distintas a las que propusiste en tus planes de trabajo. Y terminas haciendo nada. Se supone que el siguiente paso es que, bueno, sacan una terna y luego los entrevistan y en esa entrevista se dan cuenta quién de los candidatos piensa y actúa en el mismo sentido de los que están jerárquicamente arriba. Y terminan poniendo al que va su pensamiento en ese sentido, no al mejor. Porque saben que ese está dispuesto a seguir esas políticas. Y que si ponen a otro que no está dispuesto a seguir esas políticas, pues van a tener muchos conflictos ahí. Y lejos de avanzar en la consecución de esas políticas, pues nada más van a estar ahí contrapunteándose y teniendo problemas. Entonces, finalmente, ellos podrán exponer los mejores planes de trabajo, ¿no? Y habrá alguno que quizás hasta dicen, oye, este sí es coherente, ¿no? Porque está viendo las necesidades que hay aquí. Pero si más arriba no son esas las prioridades, pues no lo va a poder llevar a cabo. Y se va a tener que ajustar a lo que le digan. Y así ha funcionado esto, y hablo de esto nuevamente en la iniciativa privada, en el sector público, en todos los ámbitos. Muchos dicen, no, es que el sector público es una porquería. Lo realmente bueno y que vale la pena está en la iniciativa privada. Se trabaja igual. La diferencia es que en la iniciativa privada hay un dueño visible de las cosas y él con la mano en la cintura llega y ese mismo día te corre.
Y en el sector público no hay un dueño visible de las cosas. Y entonces no hay alguien que tan fácil te corra. Que sí lo hay, ¿no? Porque lo vimos ahorita con el rector de la UNAM, ¿no? Con el que quitaron de un instituto. Pero no es, ¿cómo decirte? No es tan visiblemente así, ¿no? Digámoslo de esa forma. Entonces, ¿cuál es mejor? No sabría decirte. Si me hubieras preguntado hace años que estaba más chavo y que me ganaba ¿cómo dicen? El calor del momento, pues yo te podría decir, no, pues fulano, por esto, por esto, por esto. Pero al paso del tiempo te vas dando cuenta de todo eso y vas viendo que efectivamente así es. Y dices, pues es que ya al final de cuentas el que sea, ¿no? Porque van a dejar al que cumpla con las expectativas de los que lo pongan, no necesariamente al más preparado, no necesariamente al que proponga mejores cosas, ¿no? Desafortunadamente así es esto. Y repito, a todos los niveles. Entonces, ahorita que dicen, no, que tienen que votar, pues yo no voy a votar, porque esta votación no afecta directamente el resultado, sino que es para que los consejeros vayan y emitan el voto. Y yo lo he visto en infinidad de ocasiones en que la votación dice, pues fue mayoritariamente sobre Juanito. Y va el consejero y dice, pues sí, pero Juanito no me cae, así que yo voto por Pepito, aunque la votación haya dicho que votara por Juanito. Al final de cuentas, los que efectivamente tienen el derecho al voto, pues pueden terminar votando por el que ellos quieran y no necesariamente por el que una votación quiso. Porque no hay nada escrito que diga, tú tienes que votar a fuerza por el que sacó más votos. Yo puedo agarrar los 3 primeros que quedaron en la votación y de ahí elegir el que yo quiera para ir a votar al consejo. Nada me impide que eso lo haga. No está reglamentado que diga, tienes que votar a fuerza por el que sacó la mayor cantidad de votos. Simplemente yo tomo una terna y de ahí yo podría decidir cuál sí, cuál no. Que han querido forzar a que el consejero vote por el que tenga más votos, bla, 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 es otra cosa. Pero si el voto es cerrado, tú lo puedes fácilmente cambiar ahí. Y aún con votación abierta, hay quienes lo han cambiado. Y es que si te vas a la democracia, dice, pues es que si ya elegimos a alguien, le estamos dando la facultad de decisión. Y entonces él puede acogerse a ese voto de confianza que con él le dieron para llegar a la posición de poder tomar las decisiones, ¿no? Además, todo está hecho así como para que se vea como que sí, pero en realidad no. O tú, ¿cuál ves menos peor? ¿Cuál te ha convencido más? Pues ninguno, todos prácticamente están diciendo lo mismo, pero pues una cosa es lo que hablan y otra lo que pueden hacer, o como dice usted, el que en verdad van a poner.
Pues Por sí, eso me preguntaba, porque en teoría, como son profesores, los ha de conocer, pero pues no creo que se desenvuelvan igual como